Amados, quisiera compartir con ustedes lo que en este tiempo el Señor nos ha dado por diseño, por orden, ¿sí? Pero esta es una reunión especial para nosotros. Es una reunión donde le hemos mencionado mejor es dar. Y cada vez que pasábamos por la puerta tratábamos a todos los que pasaban de decirle: hoy es el día donde te vas a extender en generosidad, ¿sí? Hoy es el día en donde nos vamos a extender en generosidad. ¿Sabe? La generosidad es parte del orden de Dios en nuestra vida, es parte del diseño de Dios en nuestra vida. Nuestro orden responde a un diseño y es conforme al diseño del cielo, no es conforme a nuestra imaginación, no es conforme a nuestra forma, a nuestra crianza, sino que tiene que ver con una naturaleza. No tiene que ver con costumbres de hombres, con costumbres de denominaciones, no tiene que ver con costumbres de ideologías, tiene que ver con una naturaleza manifestada en nosotros. Y este orden es el que nosotros respondemos. No se trata de nuestro orden, por número, por color, de mayor a menor, sino que se trata del diseño de Dios para ser exactos a la hora de manifestar la vida de Cristo. Pablo habla y dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo ya no es lo que yo quiero, sino de acuerdo a lo que el Padre quiere. Por lo tanto, nuestra tarea en esta vida, nuestro mayor ministerio en esta vida es, número 1, conocer a Cristo, y número 2, poder manifestarlo. Conocerlo y manifestarlo. La manifestación no va a venir al principio, o va a venir al principio, quizás por una imitación, pero la manifestación de Cristo tendrá que llegar a su punto de madurez para que sea la manifestación de la naturaleza de Dios en nuestra vida. Por eso, lo primero que nos expresa Pablo al escribir Colosenses 1 es que: así que desde que supimos de ustedes, dice Pablo, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. No es una parte del conocimiento de la voluntad de Dios. Lo que Pablo está expresando es: le he pedido a Dios de que les dé un pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual sobre esa voluntad que el Padre quiere manifestar. Entonces, verso 10. Entonces, la forma en que vivan, escuche, siempre honrará y agradará al Señor. ¿Agradará a las personas? ¿Está destinado a cumplir la voluntad de Dios con agradar a las personas? ¿Está destinada la voluntad de Dios a agradarlo a Él? Porque ya no vivimos nosotros, no vivimos para nuestro deleite, no vivimos para nuestro querer, sino que vivimos ahora para el diseño y el establecimiento de lo que Dios tiene. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Pleno conocimiento de su voluntad. Escuche, no es un poco de conocimiento de su voluntad, es el pleno conocimiento. La primera oración de Pablo es que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Padre, yo te pido por ellos, para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento, para que un espíritu de revelación y de sabiduría vengan sobre él. Escuchen, lo que Pablo está diciendo es: amados, lo que estamos necesitando es no llevar las palabras de Dios, de un Dios eterno, a una mente finita. No necesitamos llevar las palabras de un Dios eterno a un ambiente temporal, las palabras de Dios eternos a un plano finito, salir de lo temporal, dice Pablo. Por favor, Señor, abriles la mente, abriles la sabiduría para que salgan de lo temporal y sean introducidos en la esfera de lo eterno, porque desde lo eterno todo cambia la perspectiva. Una dificultad ya no es tan larga, ya no es tan dificultad, ya no es tal padecimiento, si yo lo miro desde un plano de eternidad. Por eso Pedro dice: ahora, por un poco tiempo, tendrán que sufrir algunas calamidades. Pero viene un tiempo en que esto pasa y van a vivir llenos de la gloria de Dios y llenos del gozo del Señor.
Escuche, es cuando entramos en ese plano, es que solo logramos agradar a Dios. Para nosotros, cuando hablamos de orden, parece que solo tiene que ver con presentar ordenado lo que vemos desordenado ante nuestros ojos naturales. Cuando hablamos de orden, lo primero que se viene a su vida simplemente son las dificultades económicas o los desfasajes económicos que usted tiene, o quizás las no leídas de Biblia o no el tiempo devocional que usted está teniendo. La pieza en un adolescente, la economía en un matrimonio, el peso en un adulto. Este orden, sin lugar a dudas, es importante, pero esta no es la raíz del problema que está tratando Pablo. Pablo está diciendo, todos estos órdenes serán transformados, serán cambiados, serán mejorados, una vez que el orden intrínseco, que el orden de la esencia de lo que nos habita, sea establecido en nosotros y pueda manifestarse. Por eso, amados, la vida del Espíritu es una vida de orden. La vida del Espíritu no es una vida de desorden. La vida del Espíritu es introducirnos, es una posición en la cual Dios nos introduce. Él nos rescató del reino de la oscuridad, desorden, ignorancia, a un reino y nos trasladó a un reino de su Hijo amado, un reino de luz, a un reino de orden. Dice la palabra en Génesis capítulo 1 que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué fue lo primero que establece Dios en ese lugar? La luz, porque la luz trae orden sobre todas las cosas comienzan a manifestarse. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Orden en nuestra relación, escuche, con la vida que nos habita. ¿Cuánto gobierno, sería la pregunta de hoy, cuánto gobierno tiene Cristo en tu vida? ¿Cuánto gobierno tiene la vida que te habita, que decimos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros? ¿Cuánto gobierno sobre nosotros tiene? Iremos creciendo, dice el verso 11. Iremos creciendo, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Cuándo crecemos? Cuando conocemos a Dios más y más. El verdadero orden está en conocer más y más a Dios. Esta es la vida eterna, dice la palabra, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Otra vez, orden no tiene que ver con lo que nuestra mente finita nos habla de acomodar todo por colores o por tamaños o por secuencia de números. El orden es la manera en que vemos lo que Cristo ve. Si yo quiero estar ordenado, no se trata de lo que a mí me parece, sino de lo que Dios le parece. O sea, yo estoy ordenado siempre y cuando vea lo que Cristo ve y de la manera que Él lo hace. Por eso hablábamos de 3 puntos hace un tiempo atrás. Esto es simplemente un repaso para entrar en el tema. Número 1, hablábamos de ver a Cristo en nosotros. El primer paso es ver Cristo en nosotros. Necesitamos tener pleno entendimiento de que Cristo nos habita. Número 2, ver dentro de Cristo todo lo que Él es. Necesito ver a Cristo dentro de mi vida, pero ahora necesito ver todo lo que Él es. La plenitud de todas las cosas que lo llenan todo. Él es, por Él y para Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Él es, todas las palabras espirituales que nosotros conocemos son Cristo. Si todas las palabras espirituales que conocemos, con todos los conceptos que nosotros sabemos, le sacamos la esencia de la persona de Cristo, todas esas palabras carecen de sentido. Porque fe es Cristo, vida es Cristo, sanidad es Cristo, amor es Cristo, gozo es Cristo. Todo esto es Cristo. Ahora, hablábamos de una tercera cosa y esta es la posición que necesitamos adoptar. Ver desde Cristo. Número 1, ver Cristo dentro de mi vida. Número 2, ver dentro de Cristo. Y ahora número 3, posicionados en Él, como dice la palabra, ahora veo todo de acuerdo a lo que Él ve. Y ahí, amados, es que nosotros empezamos a andar en orden. Nosotros empezamos a manifestar su orden. Cristo es la plenitud y definición de Dios. Vivimos vanamente. Vivimos
sin sentido, cuando recibimos todo en la vida que nos ha sido dada, pero vivimos y experimentamos menos de lo que hemos recibido. ¿Se entiende? Hemos recibido al Hijo de Dios, hemos recibido su mente, hemos recibido de su amor, pero hacemos vana la vida de Cristo cuando nosotros experimentamos menos de toda la plenitud que Él nos está ofreciendo. Pablo dice, ustedes hacen vana la cruz de Cristo cuando no están viviendo de acuerdo a la altura a la cual nosotros hemos sido llamados. Nada por debajo de la vida de Cristo puede habitar en nosotros. Nosotros colocamos un techo, escuche, hay un verso en la Biblia que nosotros tomamos como un techo, como algo inalcanzable, pero Jesús dice que es nuestro piso. Lo que nosotros tomamos como techo, Jesús nos declara que es nuestro piso. Y Él dice, ustedes harán cosas como las que yo hice y aún mayores. Pero para nosotros ya hacer las cosas que Jesús hizo es ya, si yo llego a decir que hago las cosas que Jesús hizo, yo soy un blasfemo, soy un agrandado. Soy alguien que no se sabe quién quiere ser. Y esto es una mentira y es una verdad disfrazada por el religioso, porque siempre queremos nivelarnos para abajo. No podemos creer que la palabra sea verdad, pero quiero decirte algo. Es imperioso que nosotros empecemos a creer lo que decimos creer. Es imperioso que empecemos a vivir lo que decimos creer. Si Cristo dijo que nosotros haríamos obras como las que Él hizo y mayores, ese, querido, es nuestro piso. No es nuestro techo. No es un lugar a donde tengamos que llegar. Es un lugar donde Él murió para que nosotros ya fuésemos asentados sobre esa plataforma, para empezar a vivir la vida desde esa plataforma. Un padre siempre deja una plataforma a su hijo para que no tenga que salir del lugar de donde él salió. Una buena paternidad no se aprovecha de los hijos. Los hijos no sirven a los padres sirven a los hijos. Esto es otra tergiversación que se ha hecho mucho en este tiempo dentro de muchas congregaciones. Pastores o apóstoles llamándose padres espirituales, pero sirviéndose de los hijos. Y esto ha sido mal interpretado y por eso muchos de los corazones han sido encerrados en egoísmo. Estamos haciendo vana la vida del Espíritu en la medida que estemos viviendo la expectativa de nuestras vidas carnales. ¿Se entiende esto? Hacemos vana la vida del Espíritu cuando estamos viviendo de acuerdo a las expectativas que abundan en nuestra carne, los deseos de nuestra carne, las ansias de nuestra carne, la necesidad de nuestra carne. Al comienzo en la mañana le pedí a los chicos de multimedia que pasaran 4 placas de lo que son la cultura de la casa. 4 placas de lo que son la cultura de la casa, los principios que como casa manejamos. Son 4 de los 25. Número 1, darlo y darse todo por amor. Darlo y darse todo por amor. La gratitud y la honra a nuestras autoridades y entre nosotros. Porque esto es algo también de lo que se tiene que hablar, no es solamente las autoridades, es entre nosotros. Nosotros debemos aprender a honrarnos. No hay lugar tan alto para que yo no pueda ir a honrar a alguien. No hay lugar de servicio que haya llegado a algún lugar que no pueda retroceder para hacer alguno de los servicios con los que comencé. Me encanta en algún momento, y me lo he dispuesto para este año, una vez al mes venir a hacer lo que siempre hice, limpiar la iglesia antes de que la reunión comience. Amo hacer esto. Cuando le pedí al equipo y les pedí, le digo, quiero que haya 2 payasos hoy en la congre. El domingo quiero que haya 2 payasos. Bueno, pastor, vamos a buscar 2 payasos. Hasta creo que uno le comentó a uno de los chicos, pero en esta iglesia dicen payasos, son todos pastores, acá son todos. Y yo digo, hay un concepto errado entonces en el que estoy transmitiendo y quiero revertirlo con el ejemplo. No hay lugar. Por ahí si viniste por primera vez y me viste como el payaso, ahora también soy parte del pastorado, del equipo pastoral de esta congregación. Y soy quien te va a dar la palabra, y soy quien te va a nutrir, y soy también quien te va a dar. No hay lugar que sea el lugar primordial, no hay lugar especial, no hay lugar, hay un lugar que solamente los hijos de Dios sabemos, y es que servimos, y servimos gozosos, y servimos y disfrutamos de lo que hacemos, excepto el traje que me trajeron que era medio chico, pero después lo disfruté todo. 3, el afecto
para nosotros es demostrado. Por eso el cartel que está delante está hecho con intención, está hecho a propósito, con un propósito, para que entendamos que el amor no solamente es hablado, el amor es algo demostrado. Si no demostramos que amamos, no podemos decir que amamos, porque el amor implica una acción de renuncia propia y de entrega al prójimo que tengo enfrente. 4, dar y renovar oportunidades. Dar y renovar oportunidades. Todos estos principios, queridos, nos hablan de generosidad. Y hay otro que estaban pasando que era ayudar a los que más lo necesitan, ¿sí? Todos estos principios nos hablan de generosidad. No están solo planteados en la acción de dar. Si bien en la reunión le hemos puesto mejor es dar, pero es basados en la palabra. Ahora, no están en la acción simplemente de dar, porque muchos dan con una motivación equivocada. La naturaleza que en Cristo nosotros se nos ha dado es una naturaleza de generosidad, es la naturaleza del Espíritu, es la vida del Padre en nosotros, como bien decía Matías al comienzo. El Padre nos amó tanto que dio a su propio Hijo. Pero fue por amor, no por obligación. No fue porque alguien empezó desde el frente a tratar de tocar psicológicamente o almáticamente, emocionalmente, para que vengan a dar. No. Dios lo entregó porque amó, y de tal manera amó, de tal forma fue que amó, que se entregó de esa manera. Entregó nada más y nada menos, señoras y señores, que a su único Hijo. No escatimó la vida de su propio Hijo por amor y la dio para que tengamos nosotros entradas en Él. Este es el ejemplo, este es el primer vivencia. Por eso es importante que la gente conozca de nuestro Señor, de nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros podamos expresar, podamos manifestar lo que es nuestro Dios. No te estás manifestando a vos mismo, estamos manifestando al Dios que nos amó primero y que se entregó de tal manera que entregó a su propio Hijo. Note que no es dar por aparentar, es dar por amor. Muchos pueden dar hasta por conveniencia. Entrego el diezmo para que Dios me bendiga y me prospere. Entrego mi vida a fin de poder salvarla. Entrego mis talentos y dones para tener recompensa en el cielo. Un corazón acorde al de Dios lo hace por amor, sin esperar nada, nada, nada a cambio. Solo traer satisfacción y placer a quien estoy sirviendo. Si la motivación de todo lo que doy, de toda la generosidad que digo tener, no es causarle placer a Dios, mi motivación es errada. ¿Sabe? Temo, aun cuando estos versículos son legales, tienen consistencia, son verdaderos. No hagan tesoros aquí en la tierra, sino hagan tesoros en los cielos, son verdaderos. Den para que su Padre les dé allá. Son verdaderos, pero tiemblo a la hora de querer hacer algo por esa motivación, porque entonces todo lo que haría no pasaría por la prueba de fuego de ver si lo que hice fue por amor, o por conveniencia o amor hacia mí mismo. Entonces es dar, sin importar qué es lo que va a ocurrir. Dar. Bueno, lo que pasa es que yo no le doy a este pibe de la calle porque estoy seguro que el padre está ahí dando vueltas y seguro después lo va a usar para drogarse. Y yo al muchacho que limpia el vidrio lo saco porque yo no quiero que después... Querido, da. Porque Dios nos llama a dar. No a ver qué es lo que hace el otro ni que especules, porque muchas veces nos hemos encontrado sorprendidos por las acciones de los demás. Cuando nosotros pensábamos tal o tal cosa. No podemos englobar, no podemos encapsular a todas las personas dentro del mismo margen, aunque sea general. Por eso, el que sirve es mayor que el que es servido. Porque el que sirve con la naturaleza correcta está manifestando eso, una naturaleza superior. Quien sirve con una naturaleza incorrecta siempre se molesta de estar sirviendo. Al final siempre soy yo el que lo tengo que hacer, porque si no, no lo hace nadie.
Pero quien tiene la naturaleza correcta, su modo operando de pensamiento es: lo voy a hacer porque ellos necesitan ver el ejemplo. Lo voy a hacer porque es necesario que esto pueda correr a otros. No estoy haciéndolo por sé que es lo que tengo, ellos no lo tienen, ahora ellos tienen que recibir de alguien que lo tenga. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El servicio, la entrega, el amor, la generosidad, siempre la puede hacer alguien que esté en superioridad de condiciones. Nunca nadie que esté en falta podrá hacer algo, porque quien está y siente falta y no tiene plena satisfacción de estar lleno y tener la plenitud de Cristo, siempre tiene la excusa de no poder hacer algo, porque algo tiene que hacer para sí mismo. Estas personas lamentablemente no sirven para edificar el cuerpo. Pero Pablo dice, tienen que ir aprendiendo. Por lo tanto, aquellos que están en esta posición no son desechables tampoco, sino que tienen que ser personas con un corazón enseñable, para que otros que tengan puedan enseñarle a orar de tal manera. Entonces podemos manifestar ahora. Es la naturaleza que nos habita. Es un cambio de naturaleza. De lo temporal a lo externo, de lo exterior a lo interior, de la apariencia a la esencia que nos gobierna, de un viejo hombre a un nuevo hombre, de la oscuridad a la luz. Por eso, en el video de la semana que te pasé, comencé a leerte este pasaje en Gálatas capítulo 6, verso 9. Amados, no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Ahora, quien hace las cosas de esta manera, ¿es legal? Es legal. No te canses de hacer el bien, este es el mensaje. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Cuál es el problema cuando yo hago algo para hacer el bien, pero con una naturaleza incorrecta? Automáticamente estoy esperando que me devuelvan el bien. Es el pensamiento de un teólogo que salió ayer por WhatsApp casi bañándose y dice, la verdad que es mejor es dar. Porque en cualquier momento te das cuenta que alguien te tiene que dar algo. O sea, es la mentalidad de un niño que está siempre esperando recibir y manipular una verdad para tratar de llegar a que le cierre para poder llevarla adelante. Esta expresión de hacer el bien debemos aprenderla no según nuestro entendimiento humano. Otra vez, porque el bien para mí no siempre es el bien de Dios para mí o para otra persona. Podemos pensar que le hacíamos el bien al hijo pródigo dándole de comer algo cuando estaba pasando hambre con los cerdos y comía la comida de los cerdos. Quien pasó por ahí pensando que le podía hacer un bien, le pudo haber dado algo. Pero te hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado con ese muchacho? ¿No hubiésemos seguido aletargando esta situación de pobreza, esta situación de pensamiento de que puedo seguir lejos de la casa del Padre? ¿No fue en la necesidad, en la cruel necesidad de tener tal magnitud de hambre que querer comer la comida de los cerdos? Yo tenía un criadero de cerdos. Hermanos, los cerdos no dejan nada que no coman. Se comen hasta su propio excremento. Comen madera, comen pañales, comen lo que usted le dé, el cerdo lo come. Este muchacho quería comer eso. Si nosotros le hubiésemos dado un sándwich de miga, que el tipo pase. Dios está empezando a mejorar mi situación, quizás hubiese pensado. Y quizás no hubiese venido ese haz de luz que dice la palabra que vino sobre él y dijo, hey, en la casa de mi Padre. Por eso es importante escuchar y aprender a escuchar la voz del Espíritu que nos guía a toda verdad. Hacer el bien debe ser aprendido desde la nueva naturaleza, desde escuchar el Espíritu de Dios. Por eso Pablo nos enseña a tomar y ser alimentados de la leche no adulterada. Mire lo que hablaba Isaías sabiamente ya en el capítulo 1. Dice, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Antes, en la vieja naturaleza,
Aprendíamos de normas y de costumbres. Ahora estamos aprendiendo de la vida del Espíritu. Directamente estamos aprendiendo de la vida que nos habita, de la vida del Espíritu. Esta es la nueva naturaleza. Ahora, escuche, ningún niño piensa generosidad. Yo no sé usted, pero a mí me pasó hoy, no quiero exponer, ¿no? Digo, bueno, vamos, ¿ya elegiste? Sí, papá, y me trajo, ¿no?, la bolsa. Y eran los que dan en McDonald's, y este unos juguetes tremendos. Y me dio los que tenía medio... Entonces sentarme, hijo, le digo, pero ¿no tenés otra? Y me hace cara, así tiene una parva de juguete. Y me hace seña así como que el niño siempre espera recibir y va a buscar la vuelta para venir a este lugar. Y la pregunta, la preocupación de un niño es, ¿qué pasa si nadie, papá, mañana me da nada? Hijo, no importa, porque mañana el objetivo no es que recibas. El objetivo mañana es que des. Porque esto es algo que se aprende, señoras y señores, deberemos aprender a dar, debemos aprender a hacer el bien. Por eso cuando soy niño pienso como niño. Vengo a la congregación esperando recibir algo, que todo gire en torno a mi necesidad, que todo gire en torno a lo que yo soy. Nadie me vio, nadie me saludó, nadie me dio un beso, nadie me dio un abrazo. Llegué y nadie... Eso es alguien que está esperando recibir continuamente, pero alguien que tiene algo para dar. No está viendo la falta, sino que está viendo a ver cómo va a suplir la falta, no desde el punto de vista de la crítica, sino desde el punto de vista de que yo lo tengo y acá hace falta lo que yo tengo. Pero cuando maduramos, estamos dispuestos a darlo todo. ¿O no le pasó, papás? ¿Cuántos papás hay? Hay muchos papás. ¿No te pasa que antes pensabas en a ver qué te comprabas? La ropa del fin de semana, no sé. El equipo, el auto, qué sé yo, la moto, lo que fuera. Cuando te casaste, se empezaban a medir entre los dos a ver qué se compraba cada uno. Y bueno, si vos te compras esto, yo me compro esto, ¿no? Y era como una... Ahora, nació el baby y chao para vos y chao para mí. No nos importa más nada de lo nuestro mientras nuestro bebé tenga todo. Me sacrifico. ¿Por qué? Y lo hago con gusto. ¿Por qué? Porque maduré. Hay un amor tan grande en mi vida que ahora me excede. No estoy pensando en mí. Por eso me gustaría entrar de lleno en el tema de hoy. Una vida de generosidad. Una vida de generosidad. Mire, quiero hablarte de que mejor es dar. Quiero hablarte de que mejor es dar y voy a hacer una recorrida en algunos capítulos de Corintios y vamos a indagar en algunas cosas. Así que le pido por favor que esté atento porque es algo que Dios me habló para que se lo transmita. Pero en primer lugar, me exhortó a mí y me hizo ver algo que no estaba viendo. Algo muy duro para mí. Quiero hablarte que mejor es dar y ¿sabe? Y ya puedo escuchar algunos pensamientos. Tengo tantas cosas para pagar. Tengo tantas deudas para saldar. El alquiler, el auto, las cuentas, el colegio de los chicos, ahora que vino la compra, que comienzan las clases, todo lo que tengo que comprar. Y la iglesia también me demanda que le sea generosa. ¿Por qué debo hacerlo? Es la pregunta que siempre nos viene. ¿Por qué debo hacerlo? Esta mañana quiero que escuches el por qué. Y no vas a poder evitar ser transformado por el Espíritu en ser una persona generosa. Por eso cuando llegaste lo primero que te dije fue: hoy es el día o donde aprendes a ser generoso o donde tu generosidad se extiende si ya la has aprendido. Llevarás una vida de generosidad cuando esta verdad se revele a tu vida. No podrás dejar de manifestar esta generosidad a todos. Y vas a ver las consecuencias de experimentar una vida de generosidad. Por eso te animo que allí en el capítulo 8 de Segunda de Corintios, capítulo 8 de Segunda de Corintios, vamos a encontrarnos
con personas que fueron colocadas como estandartes, como ejemplos, como modelos para los corintios. Estas personas que Pablo comienza a hablar son generosas por naturaleza y son introducidos en el experimentar esa naturaleza que ya poseen. A ver, estas personas son generosas por naturaleza y son introducidos en experimentar la naturaleza que ya tienen. ¿Se entiende? Hay una naturaleza que vos ya tenés. La pregunta es si estás experimentando de esa naturaleza. O sea, ¿estás experimentando la vida de Cristo en tu vida o todavía está en nylon? No, yo soy nuevo en Cristo, pero todavía es tan nuevo que no lo quiero, porque a mí una vez que ya se empezó a usar ya no me gusta. ¿Estás experimentando esta vida en Cristo? Mire, 2 de Corintios capítulo 8, verso del 1 al 4. Pablo hablándole a los corintios. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pero puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por su voluntad propia. 4. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Permítame decirle que esta gente no estaba jugando a la cristiandad. Permítame decirle que estas personas estaban totalmente comprometidas con la expansión del Evangelio. No era un hablar, era un vivir. En estas iglesias de Macedonia, los filipenses, en Filipos, estaba una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Un viejo soldado romano, un carcelero, y su familia. Algunos dicen que también estaba la chica que Pablo había liberado del espíritu de adivinación. Ese era el grupo conocido como los macedonios. Seguramente habrá habido más, pero esos son los que nosotros conocemos según la palabra. Son de estas personas que Pablo hace referencia a los corintios y de la gracia de Dios que estaba operando en la vida de estos macedonios. Estaban cruzando dificultades, dice la palabra, escuche por favor, muy profundas. Cualquier parecido con su vida, tómelo completamente. En medio de crisis inimaginables, probados en muchas aflicciones y además son muy pobres. Además, son muy pobres. No es que estaban afligidos porque eran pobres, estaban teniendo otro tipo de aflicciones, estaban pasando otro tipo de pruebas. Y aparte, dice Pablo, son pobres. Pero ellos nos decían a nosotros, gente, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Escúchame esto, la pobreza, la falta de dinero no es limitante para dar. Amén. Esto me recuerda a la viuda que está con el profeta Eliseo. Yo no sé si se recuerda, y le pide de comer, y ella le responde que era lo único que le quedaba para comer. Era su última comida, le quedaba un poco de harina y un poco de aceite. Y le dice, Eliseo, esto es lo último que me queda para compartir con mi hijo hasta que nos llegue la muerte. Y Eliseo le dice, de 10, hacémelo primero a mí. Él se le pide. Escuche, cuando yo leo esto, parece injusto. ¿Cómo un siervo de Dios, un profeta del Altísimo, se sirve de una viuda con un solo muchacho y de la última comida que va a tener?
Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero volvemos sobre este verso 4 del capítulo 8 de Corintios. Dice, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Escuche, no era el ministro instando a las personas a dar. No era el predicador tratando de convencer a las personas, tocarle por algún punto para que reciban la bendición. Eran las personas que le imploraban al ministro que recibieran las ofrendas. Por favor, note que habla de un privilegio. Y este privilegio tenía que ver con participar de algo que tendría una trascendencia eterna. Esta gente había visto algo que nosotros, o muchos de nosotros, no hemos visto. En otra versión habla de insistencia. Nos insistieron tanto. ¿Por qué tanta insistencia? Porque ellos se habían dado cuenta, hermanos, de que la vida natural es corta, que la eternidad es larga y de que el cielo es real. Ellos estaban posicionados desde la eternidad, desde la vida que habían recibido. También les fue revelado de que si Pablo estaba allí, de alguna u otra forma, habían salido los recursos de alguien generoso para que Pablo haya podido llegar a la región de Macedonia para que les sea predicado el Evangelio. Y el Evangelio había impactado su vida, había transformado su vida, que ellos estaban agradecidos de que aquel hermano no conocido se había privado de algo para poder sostener a alguien que estaba dispuesto a llevar el Evangelio de Cristo. Alguien había tenido que ser generoso. Pablo y Silas estaban allí solo porque alguien de naturaleza generosa fue movido a misericordia y pudieron cumplir el sostener el propósito de la obra del Señor. Si no hubiese habido personas generosas que sostengan el ministerio de Pablo y de Silas, estos macedonios nunca hubiesen conocido. Y ellos estaban agradecidos de esto. ¿Y saben qué es lo que se dicen cuando se miran? ¡Hey! Es nuestro turno. Es nuestro tiempo. Pero yo tengo a los chicos que llevarlos a la escuela. ¡Hey! Hay algo más importante. No, pero yo necesito... Hay algo que es más importante. No te estoy diciendo que te quite lo tuyo, lo que estoy diciendo es que haga la milla extra para que también puedas dar. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? No hay muchos amén en esta mañana, pero vamos todavía con eso. Ellos se dan cuenta de que han encontrado el significado de la vida en el más alto y profundo conocimiento que se puede tener. Y quieren ser inversionistas de que esta palabra que transforma vida recorra el mundo. Su ofrenda dice que no era mucho y que era sacrificial. La ofrenda era mucho y que era sacrificial. Les costaban. No tenían todo resuelto y después daba de lo que les sobraba. No, verdaderamente esto era una verdad en sus vidas, no un conocimiento adquirido. Esto era una verdad revelada y uno ama y está dispuesto a dar la vida por una verdad revelada de Dios en nosotros. Mire lo que dice el versículo 5 para adelante. Pablo les expresa a los corintios. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, Porque su primer paso fue de entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a comenzar a dar, le está hablando a los corintios, que regrese a ustedes, corintios, y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Habla de un ministerio, en otro momento habla de un don de ofrendar. Dado que ustedes, y escucha, acá se la manda, acá se lo dice, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe,
sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba de qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de otras congregaciones a las cuales estoy teniendo acceso. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos a ustedes. Este, dice Pablo, es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. O sea que comenzaron, pero quedaron a medias. El año pasado, les dice Pablo. Ustedes fueron los primeros en querer dar. Siempre, siempre, siempre. Estos que se la saben todas son los primeros en lo que saben lo que se tiene que hacer. Pero después son los que no permanecen en lo que se tiene que hacer. Y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, con alegría, con gozo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Vamos a pasar al capítulo 9. Quiero seguir con esto. Pablo expresa muchas cosas en estos capítulos y empieza en una revelación progresiva. Va concatenando un capítulo con otro. Escuche, esto no es que le manda un capítulo y después le manda otro. Nosotros lo dividimos en capítulos. Esto fue una carta toda, de una derechito, para que los corintios se la coman todo. Verso 5 del capítulo 9. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primeros a vosotros. Acá Pablo, después léalo, por favor, esto tiene una riqueza impresionante. Pablo, en definitiva, le termina diciendo, amados, le estoy pidiendo a Tito que vaya antes con ustedes, porque yo les he hablado a todos cuando yo salí. Imagínense, acá no había, quiero que me entiendan porque esto es importante. Pablo sale de los Corintios y sale con los Corintios, tenemos que dar, loco, tenemos que poner, porque el Evangelio tiene que llegar a todos lados, ¿no? Pablo dice, che, yo me voy con este entusiasmo que tienen, con lo que se comprometieron a hacer. Cuando Pablo sale, la gente no estaba comprometida. Lo hicieron emocionalmente, almáticamente. Se fue Pablo, las 2 semanas ya dejaron de poner. Un ojo que no ven, era más o menos el capítulo 18 de Corintios. No existe por eso. Esto es lo que hablaba. Pablo sale y empieza a recorrer las otras congregaciones, Macedonia, todas, y empiezan a dar todas, y empiezan a ofrendar, y empiezan. Y Pablo se empieza a enterar de que en Corintios ya le cortaron los víveres, que no le mandan más nada. Entonces dice, che, yo a todo el mundo le estoy diciendo que ustedes arrancaron este movimiento y ahora me encuentro, y no hay WhatsApp ahí como para decirle ahí nomás, o me tomo un avión y me voy rápido. Ya estaba en otra parte del mundo. Che, lo voy a mandar a Tito para que les vuelva a recordar lo que ustedes se comprometieron. O sea, yo estoy diciendo a ustedes que tienen todos los dones, predicadores, que son impresionantes, y ahora van a ir con un grupo de gente porque quieren ver lo que ustedes son. No vaya que sea que cosa que lleguen y estas personas ahora vean que ustedes no dan por amor, sino que están dando por obligación. Por tanto, tuve por necesario, verso 5 del capítulo 9, exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que ésta esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, lo que Pablo está diciendo, estoy mandando a Tito para que prepare sus corazones, para que tengan corazones generosos. Tienen que aprender a ser generosos. No me interesa, dice Pablo, que el Evangelio crezca por gente que se siente oprimida económicamente, que alguien les está pidiendo. Y esto me lleva a algunas preguntas, ¿no? Que te las quiero hacer porque me las hice. ¿Cómo das lo que das? ¿Con qué espíritu haces lo que haces? ¿Con qué espíritu servís? ¿Es por exigencia de alguien o por generosidad? Todo lo que hacemos
Nuestro servicio, la manifestación de amor, la ofrenda, deben ser por generosidad y en generosidad, no una obligación de mala gana. Verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Estos pasajes nosotros los conocemos. Cada uno, pero usamos algunos de estos pasajes para tocar alguna área, ¿no? Pero es rico en todo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros, en vosotros, toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente y necesario, todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué dice el Señor? Quiero darles para que abunden en toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Escuchen, al dar, Pablo lo habla como semillas que estamos sembrando. Pablo dice que tenés semillas para sembrar. Pablo expresa una realidad y de acuerdo a tu forma de hacerlo, va a producir mucho o poco fruto. Si lo haces en generosidad, se te dará un excedente para que tengas para hacer buenas obras con las cuales las personas exalten a Dios. No se trata de que te hagas más rico simplemente para que otro vea que Dios da riqueza. Este es el evangelio de la prosperidad, se cruza, se mezcla, mitad verdad, mitad mentira, nos confunde, nos atrapa, después entramos en enriedos. Dios nos da para que les demos a otros y nunca dará Dios escasamente. Siempre Dios da generosamente para nosotros y para que podamos compartir con otros. Alguien que siembra generosamente nunca faltará en sus graneros, no faltará, por más que sea un tiempo de sequía, no faltará. Estamos llevando misiones a muchas partes del mundo. Estamos con nuestros hermanos Caselian en Colombia, hablábamos con los pastores en la última reunión que tuvimos en que debemos aumentar y debemos colocar nuestras ofrendas a nivel dólar, porque el dólar fluctúa y empezamos a ofrendar menos y el impacto para con ellos es muy fuerte en los lugares donde estamos. Estamos trabajando con gente chimila, con gente aborigen de otras naciones, en la cual no solamente estamos traduciendo la Biblia, sino que estamos generando fuente de trabajo para otras personas en aquellos lugares y también ofrendamos de comida para que ellos tengan. Pero estos salen de corazones generosos. Estamos ayudando a sostener otro tipo de obra. Ayudamos a otras personas que vienen a la congregación y necesitan de algún tipo de ayuda. No siempre se necesita algo para comer, hay veces que se necesita directamente dinero para solucionar problemas, para enfrentar dificultades. Hay cosas que se hacen y es necesario que nosotros estemos haciéndolas. Cada una de estas obras son sostenidas por los corazones generosos de este lugar y de otras congregaciones que trabajamos en conjunto. ¿Qué estás haciendo para ser parte de la extensión del Evangelio en el mundo? Si apoyás el Evangelio, si te ocupás de mi reino y su justicia, todo te será añadido, dice la palabra. Su justicia tiene que ver con que todos tengan la posibilidad de escuchar el glorioso mensaje de salvación. Queridos señoras y señores, la justicia no se trata de que todos tengan un sueldo. La justicia no se trata de que todos tengan un techo. La justicia no se trata de que todos tengan una igualdad económica. La justicia es que todos tengan la posibilidad de conocer al Dios creador de los cielos y de la tierra, porque teniéndolo a Él, se tiene la mente de Cristo, una mente de creatividad, una mente de posibilidad, una mente de realidad. Así como es en el cielo, será hecho en la tierra. Por lo tanto, nuestra
real vocación como congregación y como iglesia de Cristo no es ser una ONG. Nosotros estamos trabajando en un ámbito mucho más alto. Esto no implica que nosotros no ayudamos a las necesidades de las personas concretas. Jesús cada vez que se juntaba con alguien, primero satisfacía la necesidad concreta de la persona y luego le daba del Evangelio. Entonces la persona podía estar presta, sin necesidad que le atormentaba, escuchar un mensaje de salvación. Entonces estaba en libertad para poder tomar la decisión de seguirlo o de no seguirlo. Si sembrás abundantemente, vas a recoger abundantemente. Dios provee dos cosas, según 2 de Corintios capítulo 2, verso 10. Dios provee dos cosas. Número 1, de semillas y de pan. ¿Qué provee Dios? Semillas y pan. El pan es producto de la semilla. Esto nos hace entender que de lo que nos da, algo es para sembrarlo nuevamente y otra parte es para que lo consumamos nosotros. Pero el orden establecido es que primero necesitamos que Él da semilla para sembrar y que luego da pan para que nosotros podamos consumirlo. Escuche, pero antes de nosotros consumir el pan, la primera acción es que debemos sembrar. Antes de preocuparte por vos, lo primero que tenés que tener en cuenta es que siembres. Porque los ojos nunca se cansan de ver y los oídos nunca se cansan de oír. Y tu egoísmo nunca se cansará de tener cosas. Nunca te será suficiente cuando pongas la mira primero en vos mismo. Por lo tanto, lo primero al recibir algo es separar para sembrar. Esto es un principio espiritual. Escuche, esto fue lo que le ocurrió a la viuda. ¿Qué es lo que ella dice? Lo único que me queda, un poco de harina y un poco de aceite, porque esta es la última comida que tenemos con mi hijo hasta que perezcamos, hasta que muramos. Si ella comía lo que tenía, solo le restaba esperar la muerte. Pero lo que el profeta le obliga a hacer fue sembrar para que el ciclo se reiniciara, para que comenzara otra vez. Gloria a Dios. Siempre que siembre en los caminos de Dios, jamás me faltará. Por eso, deja de tener atesorado aquello que tenía atesorado, a ver si se te da. Y comenzá a ofrendarlo. No vaya a ser cosa que no estás recibiendo porque no has sembrado. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, decía el salmista. Él provee semillas para sembrar y pan para comer. El problema es que muchos reciben abundantemente, pero luego lo consumen todo en sus propias fantasías de necesidades, deleites y cosas para sí mismos. En este momento seguramente tenés algo. Seguramente tenés algo, tenés semilla y tenés pan. No sé si es mucho, no sé si es poco, pero seguramente tenés algo. No sé si es la última comida hasta que perezca, pero quiero decirte algo. Sacátelo de la boca y comenzá el ciclo de la siembra para que no falte en tu casa el pan. Ahora tienes que sembrar la semilla y no el pan. El pan no se multiplica. Se multiplica la semilla. El pan es para comer. ¿Qué es lo que tenés? Solo decís, tengo esto y voy a consumirlo, me lo tengo que guardar. Y no estaba pensando en que debes sembrar en el reino. ¿Ves? Si te sobra y das de lo que tienes, total, Dios va a sostenerte, es el pensamiento. Dios tiene que sostenerme. Escuche, y nosotros todos acá tenemos que tener la confianza suficiente de entre hermanos, que si a alguno le hace falta, tiene que tener la confianza suficiente de venir a la congregación a la vez. Porque esto es una familia. Esto no es que di y después me quedé regalado. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros nos proveemos. Nosotros estamos. ¿Seguirás viviendo, pensando, hablando y actuando como un niño que piensa que todo es para él lo que recibe? ¿O madurás y pensás que debes proveer para el reino? Dios te ha provisto semillas para sembrar y pan para comer. No te lamentes si te estás comiendo las semillas, porque las semillas no son para comer.
No vengas después a decirte que Dios no te responde. No es un Dios que no responde. Estás rompiendo el ciclo de lo que Dios estableció. No podés vender tu destino de gloria por un presente escaso. Verso 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Escuche. Sean generosos al sembrar, dice Pablo, para que estén enriquecidos en todo y puedan actuar con libertad de dar. Ay, yo le daría, pero no le puedo dar porque no tengo. Yo le doy, pero si le doy... Esto puede pasar al principio, pero no puede pasar una vez que esto comience a ser una verdad en nuestra vida. Verso 12, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos que le falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que ustedes profesan al Evangelio de Cristo por causa de dar y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. ¿Está entendiendo? Dice que la generosidad da acciones de gracias a Dios y gloria a Dios y suple las necesidades de los santos y de otros hombres. Cuando las necesidades espirituales se suplen por el Evangelio. Cuando las necesidades materiales se suplen por la ofrenda de los santos a otras personas y a familias necesitadas. Para nosotros es una cuestión de naturaleza poder ayudar a todas las personas que se cruzan en nuestro camino y que estén necesitando algo. Para que Dios sea glorificado, dice la palabra. Ahora, el capítulo 10 dice las posibilidades y las realidades que comienzan a formarse por vivir una vida de generosidad. Verso 13 del capítulo 10. Nosotros no nos jactamos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Por favor, presta atención a esto, porque esto va a abrir para muchos la situación en la que están viviendo. Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestros trabajos con ustedes, dice Pablo. Pablo dice que en el campo que se nos ha dado debemos fructificar. Hay campos, hay asignaciones. Como congregación no podemos hacerlo todo. No nos llamó a hacerlo todo, nos llamó a hacer cosas, escuche, específicas. A vos Dios no te llamó a hacerlo todo, te llamó a hacer cosas específicas. Y a eso tenemos y debemos abocarnos, debemos dedicarnos a estas cuestiones específicas. Verso 14, no traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiésemos ido a visitarles. Pues fuimos los primeros en viajar hasta Corintio con la buena noticia de Cristo. Verso 15. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el cual otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca. Escuche. Pablo comienza diciendo: Dios nos dio un campo de acción específico para que nosotros andemos en esas acciones. De eso nos podemos jactar, de otras cosas no. ¿Amén? Eso es lo que está diciendo. Ahora dice esto: tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que haya hecho otro. En cambio, mire lo que dice: esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites del campo de asignación entre ustedes. ¿Va entendiendo? Pablo dice: se me dio algo y yo lo cuidé. Si yo lo cuido, acciono en fe, crezco, ahí vamos a ver, en ofrenda, en abundancia, los campos son extendidos. A fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Verso 16. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá
de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Mire, lo que Pablo expresa es que conforme a la fe aumentaba y daban generosamente, su campo de autoridad aumentaba. Verso 13, le da un campo de autoridad particular, pero conforme crecía su fe y crecía su generosidad, el campo fue expandido y así aumentó la esfera de influencia. Dios dice esto es lo que te di que hicieses, este es tu campo de autoridad, pero Él está diciendo, estoy dispuesto a extender este campo. Querido, Dios te dio algo. Pero si estás siendo fiel en eso, si estás dando abundantemente, si estás ahí en ese lugar, estás accionando como Dios te pidió, Él dice, yo quiero extenderlo. Dios está buscando gente apasionada en cumplir su voluntad. Gente que comenzó de la nada, está llegando a lugares que nunca imaginó, pero no por lo que ellos son, sino por quienes les habitan. No se trata de quién sos, se trata de quién te habita. En lo poco te puse y fuiste fiel, tuviste las motivaciones correctas, el corazón correcto, tu vida no se enalteció, entonces ahora te coloco sobre mucho, por favor, con el mismo corazón, las mismas motivaciones y el mismo corazón correcto. Gente que no está trabajando para sí, sino para la edificación del cuerpo, aún cuando esto signifique pérdida para uno mismo. Estoy dispuesto a romper los límites de acuerdo a la fe de las personas, querido. Me encantaría romper los límites que tenemos como congregación. Los llamo a romper los límites, pero no puedo hacerlo solo. Porque es hasta que todos lleguemos. No importa si uno lo da todo. Ese uno que da todo volverá por miles, volverá por millones. Será el primero. Será el unigénito. Esto dice la palabra, ¿usted se dio cuenta? Dios dio a su único hijo, al unigénito, pero cuando Cristo vuelve al cielo, no vuelve como el unigénito. ¿Cómo que vuelve? ¿Como él? Primogénito de muchos. Nunca. Una semilla que cae y muere no dará fruto. Siempre una semilla que cae y muere dará fruto y asiento por uno. Esto es palabra de Dios para tu vida. Esto tiene que extenderse en donde estás, en los campos en donde te manejas, en las esferas de influencia que Dios te dio, en tu trabajo, en la empresa, en la facultad, en la congregación, en los ministerios. Por eso ves que cosas gloriosas se levantan de hombres que no tenían posibilidad, que no tenían estudio, que no tenían nada, porque no se trató de ellos, se trató de que ellos creyeron y accionaron en fe en esos campos que se les había dado. ¡Qué glorioso! ¡Qué tremenda oportunidad! Iglesia, ¿cuánto les parece que podemos extender el campo de acción que tenemos? ¿A cuánto les parece que sería bueno que hagamos más de lo que hacemos en nuestro campo de autoridad? Yo creo que sería y que podemos hacer más de lo que hacemos. Mire, y hacemos mucho. Ayudamos a muchos, sostenemos espiritualmente a muchos, cuidamos de muchos. Viajamos por muchos que nunca nada nos darán. Pero nunca lo hicimos por lo que nos dé. Estamos en pueblos que no reditúan, en pueblos que hemos llegado y nos han dicho, acá han venido muchas congregaciones, pero cerraron porque no podían pagar o no les redituan económicamente. Algo así esperamos. Pero nosotros hemos quedado, hemos permanecido, hemos estado dispuestos a invertir. El crecer está directamente ligado a nuestra fe, y nuestra fe es la que limita o no nuestra manera de ofrendar, nuestra generosidad, de nuestro compromiso con la fidelidad que nosotros tenemos en nuestros diezmos. Te di un campo de autoridad, trabajá en él, sembrá en él y lo aumentaré conforme a tu fe, dice el Señor. Se necesita fe para darle a Dios lo primero y lo mejor. Cuando no tenés más garantía que su palabra, se necesita fe. Pablo expresa, en cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Por favor, les dice Pablo, no me limiten. ¿Está entendiendo? Pablo le dice, por favor, no me limiten. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes. Queridos, ustedes son una congregación que ofrendan a su pastor mucho.
Hay muchos que dicen, pastor, pero hace como 2 domingos que no está, 2 domingos vení, 2 domingos no. Pero estamos llevando este evangelio de Cristo a otros lugares para que el evangelio verdadero sea conocido. Un evangelio puro, limpio y sin mancha que sea predicado. No nos enaltecemos en otros lugares, no buscamos la fama de otros lugares, no buscamos las riquezas. De hecho, que vamos a lugares que muchas veces no tienen ni siquiera para pagarnos el viaje que hacemos. Sin embargo, lo hacemos por amor a la obra de Cristo. Y muchos de ustedes siguen estando firmes en este lugar. Pero como toda cosa que viene bien, siempre hay un problema. Y Pablo en el capítulo 1 expresa un problema. Pablo ve un problema. Y fue el problema que me confrontó a mí en esta semana. Un problema que me amargó mucho. Pablo en el capítulo 11, verso 7, empieza leyendo esto y dice: me siento tan identificado con esto que usted no se puede dar una idea. Me siento tan identificado porque no es la primera vez que Dios me lo habla. Pero nunca lo vi tan claro como Dios me lo habla ahora. Sí que esta parte de este mensaje creo que tiene más que ver conmigo que con usted. Pero necesito compartírselo. Capítulo 11, verso 7. Estaba equivocado cuando me humillé y les honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Verso 8. Les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser carga financiera para nadie. Pero los hermanos que llegaron de Macedonia, Lidia, la vendedora de púrpura, el carcelero con su familia, la muchacha endemoniada, me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido carga para ustedes y jamás lo seré. Cuando Pablo fue a Corintio, nunca tomó nada de ellos. Y ahora se plantea de que esto fue un error. Él dice, les robé a otras iglesias para que yo pueda seguir predicándoles el evangelio. Esto es algo progresivo, pero Pablo no se preocupa por esto, sino que Pablo no está viendo tan solo por las otras iglesias de que les robó, sino que usted va a entender lo que Pablo quiere decir. Pablo contesta su propia pregunta en el capítulo 12 del verso 13. ¿En qué cometí un error con ustedes? Pablo se comenta, cometí un error con ustedes al llevarle el evangelio y que no les cueste nada. Y Pablo se contesta, verso 13, ¿por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no les he sido carga? Perdónenme por este agravio, le escribe Pablo a los corintios. En otra versión, la NBLH, pues, ¿en qué fueron tratados como inferiores a las demás iglesias? Le dice Pablo. Excepto que yo mismo no fui una carga para ustedes. Perdónenme este agravio. Pablo dice, me equivoqué. Les enseñé mal. Y porque les enseñé mal, los hice inferiores a otras congregaciones. Esta palabra inferior, amado, significa ser tratado peor que otro, experimentar una pérdida, ser apocado, ser esclavizado o estar controlado por algo. Pablo dice, al yo no extenderles a usted el privilegio de dar y al no enseñarles su responsabilidad de dar, yo les hice un mal, no les hice un bien, porque yo estaba mirando su necesidad. Yo estaba mirando que nadie dijera de mí algo. Yo estaba mirando que nadie velara, pero Pablo dice, hice mal, les enseñé mal, les coloqué en una posición inferior. Y quiero decirles algo, hoy que ustedes se la saben todas, quiero decirles algo, hay una iglesia que no tiene nada, pero son superiores a ustedes, porque saben darlo todo. Ellos están pidiéndome continuamente que yo les permita ser parte de la expansión de esto. Los puse en una posición inferior. Ser controlados o sujetos a qué, me dirás vos.
ser controlados o sujetos a este sistema caído, a un sistema incompatible con los principios del cielo, porque muchos de los que están mal hoy económicamente es porque nunca me les animé a confrontar el egoísmo y su falta de madurez al dar y siempre estar esperando recibir. Siempre mirarse con una posición de inferioridad y que no tengo y que me falta y que no llego y que no cambio. Entonces está bien, no pongas, no hagas, no, deja. Pero siempre te estuve tratando, dice Pablo, como un inferior. No tuve la sabiduría del liceo de decirte, si no tenés, no importa, dame lo que tenés, porque entonces se iniciará el ciclo de siembra y de cosecha. Porque se acabó el tiempo de escasez de palabra. No, tiene que venir con una acción. Ponerte en un nivel inferior es estar manejado por el sistema económico del mundo. Podrás prosperar hasta cierto grado, vas a tener un techo, podés poner tu inteligencia full de acuerdo a las leyes económicas de este mundo, pero estarás sujeto a la recesión de este gobierno, estarás sujeto a la inflación del gobierno, estarás sujeto a la variación del dólar, estamos sujetos al gobierno de turno, pero quiero decirte algo. Dios quiere colocarte sobre un sistema superior que no tiene que ver con que si tus empleados te fallan o no te fallan, si se consigue o no se consigue trabajo. Quiero colocarte en un sistema que opera en una bolsa del cielo, que no es modificada por lo que pasa en la tierra. Pero esto es algo que tiene que operar en nuestra vida por causa de la revelación, porque Pablo dice, no quiero que lo hagan por obligación. Yo les aconsejo, pero lo único que les quiero decir es esto, les enseñé mal. Iglesia, este es Germán. A muchos de ustedes les enseñé mal. Pensando vestirme de misericordia, les llené los bolsillos de deuda por no pedirle que sean fieles, que ofrenden. Pensé que tan solo porque abríamos un alfolí y no pedíamos dinero estábamos cumpliendo con una ofrenda generosa. Pero nunca te enseñé. Estos son temas que deben ser enseñados, ministrados. El pueblo debe salir del lugar de pobreza. Pero pastor, usted dijo que íbamos a pasar, sí, vamos a pasar aflicciones, pero no pasaremos aflicciones porque no sembramos. Pasaremos aflicciones porque son las que Él dice, pero ¿hasta cuándo vas a estar guardando en el banco la ofrenda de Dios? ¿Hasta cuándo estabas guardando en el colchón la ofrenda de Dios para ver si mejora tu situación? Hasta ahora no mejoró. Por favor, comenzá a sembrar y sembrá abundantemente. Un sistema eterno, metete en un sistema eterno y no temporal. Metete en el sistema que Lidia, la vendedora de púrpura, tenía. Metete en el sistema del carcelero, de la muchacha aquella que había sido endemoniada. ¿Entiende lo que le estoy hablando? Pablo dice, amados, cuando vine a verlos, no toqué este tema pensando en no incomodarlos. Pero les hice un mal servicio. Estuve equivocado y los puse en una condición de inferioridad a otras congregaciones porque les hice estar sometidos y controlados, dependientes de sus trabajos, por no enseñarles la responsabilidad y el privilegio de dar para la expresión del Evangelio. Pensé que tan solo por el hecho de mi ejemplo, algunos iban a aprender. Pero no es así. Les envío a Tito para que les siga. Les envío a tal para que, amados, sean generosos en ofrendar. Sean generosos en dar. Tengan la necesidad de participar de que el Evangelio corra en Rusia, corra en República Dominicana, corra en España, corra en Colombia, corra entre los chimilas, corra entre Brasil, corra en lugares que todavía no hemos llegado y que ni siquiera tenemos que ver como congregación. Corra en los orfanatos, corra en los hospitales, por causa de nuestra generosidad, dice la palabra, que muchos serán sacados de su necesidad, pero que muchos darán gloria a Dios por causa de que ven que nosotros estamos viviendo lo que decimos creer.
Quiero terminar con esto. Solo con esto. Esto es una promesa. Todo esto es nuevo pacto. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, los de Macedonia, ¿no?, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, de ustedes, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, solo ustedes. Verso 16, pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahora este que conocemos todo y que lo repetimos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero esta promesa usted no puede separarla de los demás versículos. Nosotros como que lo extirpamos a este versículo y la tomamos y la repetimos, ¿no? Dieron mucho. Dieron mucho. Estas personas dieron hasta que no tenían, dieron y eran pobres, dieron y generaban ingresos para llamarle y mandarle a las personas que necesitaban para predicar el Evangelio. A Dios no le interesa qué pasa con la empresa, no le interesa qué pasa con tu economía, no le interesa qué pasa con el gobierno, no le interesa qué pasa con el dólar. Escuche, Dios te quiere manejar y te quiere llevar a estar en otro nivel de finanza, pero no porque te quiera hacer rico por el multimillonario y ahora tenés, no. Quiero una iglesia que pueda vivir en abundancia porque da abundantemente para que puedan ser conocidas su vida por causa de vuestras buenas obras.